El policía Norberto Cozzani aguarda su cita con la justicia en una celda vecina a la de Checolats, en cuyo mortífero grupo desempeñó tareas de inteligencia. En la cárcel ha escrito un libro negando los crímenes que se le imputan, pese a que ya fuera condenado por torturas en 1986. En detenciones he participado. En desapariciones, jamás. Y en torturas, jamás. Lo niego rotundamente. Todos sabíamos que había tortura, todos sabíamos. Sería un falsario el que lo niegue. Todos sabíamos que había de todo. Toda la mugre que usted se puede imaginar, la hubo. Hubo de todo. Hubo gente excelente, buenos padres de familia, que eran los que menos actividad tenían. Hubo casos de una paranoia total, que eran los que más uno pudo apreciar. Hubo gente bruta, mucha gente bruta que no sabía ni de qué se trataba, ni qué hacía. Hubo gente que con tal de poder ascender, con tal de poder lograr un grado de acercamiento más al general Videla, si era Videla el número uno del país, era capaz, no sé, de hacer chocar un Boeing contra la Torre Eiffel en París, sin ningún tipo de limitación. Vi de todo. He visto en aquella época algún caso de algún policía que perfectamente se ha presentado y dijo que no estaba de acuerdo con lo que él observó que estaba pasando en determinado lugar, y fue sancionado. Un solo caso. Después es como todo lo que venía, caía como una piedra en forma vertical. El que no lo aceptaba corría riesgos o se iba a su casa. Aunque disponíamos de los permisos necesarios para visitarlos, los dos verdugos principales que esperan juicio se negaron a recibirnos. El médico Jorge Vergés, que determinaba los límites del tormento para evitar la muerte de los detenidos, se encuentra en la cárcel de Villa Devoto, pero no en una de sus abarrotadas celdas, sino en la enfermería. El capellán Christian von Bernich, que aconsejaba la delación a los prisioneros y confortaba espiritualmente a los torturadores, está en una situación más confortable en un ajardinado destacamento de la Policía Montada de Buenos Aires, para cuyos integrantes dice la Santa Misa. Ningún otro verdugo ha querido seguir los pasos del marino Adolfo Scilingo, que, atormentado por su conciencia, reconoció los crímenes que había cometido en una entrevista cuando estaba preso por un delito económico. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock
al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar porque se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para algo es. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé 2 vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno. A la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Mi problema fundamental era al anochecer. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Estilingo se presentó voluntariamente en Madrid, compareció ante el juez Garzón y fue internado en la cárcel de Carabanchel hasta ser juzgado en la Audiencia Nacional. No creo que haya ser humano, por más sacerdote que sea, que pueda perdonar los hechos cometidos por mí, la Armada Argentina, en la época del 70. Si el sitio de los asesinos es la cárcel, hay que decir que ahora está usted en su sitio por primera vez en mucho tiempo. Bueno, estoy evidentemente donde tendría que estar, no solo yo, sino un montón de gente más. Audiencia pública. Aquellas declaraciones de Estilingo fueron admitidas como prueba por el tribunal que en 2005 lo condenó a 640 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Por primera vez, un verdugo político era castigado en virtud del principio de justicia universal. Yo creo que siento un respeto hacia Estilingo precisamente porque creo que ha sido uno de los pocos que no ha sido capaz de vivir con todo eso dentro de su conciencia o de su mente o de su corazón, como queramos llamarle, ¿no? Son crímenes que no tienen perdón y son crímenes que no tienen olvido y no deben de tenerlo para que no vuelvan a suceder.